Te cuento que comer mango previene el asma, la diabetes, la degeneración macular asociada a la edad, el cáncer de colon y fortalece los huesos. Muy buenas tardes, público televidente de su programa La Hora de Té. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto tiempo sin poder conversar con ustedes? Hola Saskia, un abrazo a la distancia. Licenciada Mirta, un abrazo bien fuerte. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ya más o menos bien, mejorando cada día más, que es importante. Eso es así, eso es así. Hoy vamos a tener un programa con un contenido muy variado, Saskia. Teníamos ya aproximadamente 9 meses que no teníamos una cápsula de su té impositivo. Hoy que me ven aquí con ustedes es porque vamos a hablar un poquito de ese mundo de los impuestos, de ese mundo de las finanzas, qué está pasando con el sector empresarial, qué conquistas habíamos logrado y qué se ha llevado la pandemia de esas conquistas que ya habíamos logrado. Bueno, la pandemia se llevó muchos sueños, eso sí sé yo. Hay que ver que lo que quedó de mí. Ajá. Sí, eso es así. Mandar nuestros saludos como siempre, Saskia, a nuestro público televidente que lleva ya más de 18 años sintonizándonos de manera fija, siempre mandándonos nuestros mensajitos, saludándonos cuando nos ven en el supermercado. A la gente de Monteplata, un fuerte abrazo, mi pueblo natal. Como diría el personaje de La Vecindad del Chavo, no sé si se recuerdan de Jaimito. Monteplata, mi pueblo querido, que también así como todo el mundo se ha visto afectado fuertemente con esta pandemia. Un saludo a todos aquellos que nos sintonizan. ¿Sabes que tú nos vas a brindar hoy con el morenito del sabor? Claro que sí, aquí lo tengo, mi amor. Yo no sé tú, pero yo sí lo tengo aquí. Es que miren, estamos por Zoom, Mirta. Pero miren, y yo no traje mi taza, ¿verdad? ¿Viste? Así es. Ustedes están coordinadas. Ustedes están muy coordinadas. Tienes que alinearte. Hasta por Zoom el morenito del sabor, ese café Santo Domingo, señores, impregna el aroma en todo el edificio. Es que no se puede colar café sin que el vecino no lo sepa. Eso es verdad. Antonio Coronado, cuéntanos de todo este desorden y toda esa desorganización que se mantienen hoy en las empresas, porque de verdad que este virus ha cambiado la vida de todo el mundo. Empresas que producían mucho, pues no están produciendo lo suficiente. Sin embargo, ese dinero de ITEVI y de impuestos tiene que aparecer, esté o no esté. Eso es así. Háblanos de esto, no hay ninguna compensación, un chance para que tú puedas pagar más adelante o eso. En programas anteriores, Saskia, cuando estábamos inmersos en el momento más fuerte de la pandemia y del desconocimiento del virus COVID-19, llevamos varios segmentos al empresariado dominicano, mencionando programas que se crearon para ayudar tanto al sector empresarial como al pueblo dominicano. No sé, Mirta, no sé, tú, Saskia, si recuerdan el programa FASE, que fue creado bajo 2 modalidades, fase 1, fase 2, para las empresas que tenían un cierre total y aquellas que por el decreto emanado en su momento les permitían trabajar. O sea que el gobierno estuvo subsidiando el sueldo de los empleados en una manera que realmente, digamos, no cubría realmente para nada la vida del ciudadano, pero era el esfuerzo que el Estado en su momento podía hacer. No solamente se crearon programas empresariales, sino que también se dieron
beneficios, como por ejemplo los anticipos a pagar emanados de la declaración del año 2019, pagaderos durante todos los 8 meses posteriores al cierre fiscal, y la declaración que se hace del año 2019 se hace el 30 de abril y ya estábamos inmersos en la pandemia. El Estado exoneró el pago de esos anticipos, a sabiendas de que la operación estaba paralizada a nivel mundial, y en nuestro país, un país en vías de desarrollo, muy millonario, muy rico nuestro país, pero en vías de desarrollo, afectó todos los sectores económicos. Entonces, esa gracia también fue contemplada, y en su momento oportuno nosotros lo hicimos saber al sector empresarial a través de su programa La Hora de Té, en esta sección Su Té Impositivo. Tú me hacías una pregunta antes de que entráramos en vivo al programa sobre lo que había logrado el sector empresarial durante muchos años y lo que la pandemia se llevó. Ujú. Y hasta nos reíamos porque nosotros, por idiosincrasia y folclore, nosotros los dominicanos, de los momentos difíciles sabemos sacar un chiste, una sonrisa que nos alegre el momento, porque si no, ¿qué sería la vida? Dígame usted, licenciada Mirta, ¿cómo estaríamos nosotros si no tuviéramos la capacidad de reponernos, de sonreír en situaciones tan difíciles como las que estamos pasando? Muchas conquistas. Hay algo que yo les mencionaba a ustedes fuera de cámara, y es que la cantidad de empresas que realmente operan en República Dominicana y personas físicas que no tienen contabilidad organizada es mayor a lo que la ciudadanía pueda pensar. Empresas millonarias que venden 800 millones de pesos, 200 millones de pesos, 69 millones de pesos al año, no tienen un sistema de contabilidad organizado. Muchos empresarios entienden que facturar, cobrar, depositar en el banco, recibir el estado del banco, hacer cheques, es tener contabilidad. Y esas simple y llanamente son las operaciones de las cuales se desprenden los asientos contables que crean la contabilidad en una institución. Los registros contables que emanan de esas operaciones, sistematizar esos datos para transformarlos en información, es lo que se llama realmente contabilidad. Entonces, entendemos que tener un software operativo que haga esos documentos es tener contabilidad. Y si no se sistematizan, si no se hacen los registros contables, no es contabilidad. Son muchas las empresas que mes tras mes lo que hacen es una remisión de su formato 606, donde se remiten los costos y gastos del mes, y una remisión del formato 607, donde se remiten las ventas, las facturas que se vendieron. Y con esos dos documentos que se remiten antes del día 15 de cada mes, preparan el ITEVIS y preparan la liquidación de la retención de impuestos sobre la renta a terceros si se llevó a cabo. Lo que no significa tener contabilidad. Simple y llanamente estamos liquidando un impuesto. ¿Qué pasa? Okay. Que un sistema de contabilidad organizado le proporciona a la gerencia luz en el camino para la toma de decisiones. Por ejemplo, tener contabilidad organizada me permite a mí mes tras mes ver mi estado de resultado, donde yo voy a ver los ingresos, los costos y gastos de mi empresa. Y puedo hacer análisis de la participación porcentual de cada uno de esos renglones sobre los ingresos para tomar acciones si hay algún renglón que está muy elevado, porque hay mucho gasto de luz. Llamo a un buen técnico para que me haga una evaluación en la empresa y se dé cuenta si hay algo aterrizado que me está haciendo llegar el recibo de la luz cara. Un ejemplo. ¿Entiendes? Otro ejemplo que te puedo dar sobre esa misma base es tirar un estado de situación donde vemos los activos, pasivos y capital de una empresa. Y dentro de los activos están las cuentas por cobrar clientes. Yo puedo tirar un saldo por antigüedad actualizado al momento y ver que es muy común por la pandemia que donde yo a ti te tenía por política de crédito 60 días para que tú me saldes factura, tú te estás atrasando 90 y 120 días. Pero sin esa herramienta que te proporciona la contabilidad,
tú puedes tener un desorden en tus cuentas por cobrar. Mi recomendación siempre es mandar estados mensuales recurrentes a nuestros clientes. La mayoría de la empresa no lo hace. Es increíble que el departamento de contabilidad de empresas que se supone están organizadas mensual no tiran sus estados de resultados y no hacen un cuadre con la remisión que mensualmente hacen a la Dirección General de Impuestos Internos a través de su plataforma de la oficina virtual. Es algo exagerado esa situación. Entonces, muchas empresas a las que ya yo he visitado, me he dado cuenta que hemos conquistado el campo de tener una contabilidad organizada y que a razón de la pandemia ya no tienen contabilidad organizada porque se deshicieron de su know-how del contable o del departamento completo de contabilidad y pusieron una persona con conocimientos escasos a hacer las operaciones. Y cuando tú entras a hacer cualquier procedimiento de indagatorio, ya no hay estados cuadrados o peor aún, ya no hay estados, porque tampoco volvieron a llamar nunca a la persona que le provee el software para que hiciera revisiones periódicas. Entonces, vuelvo y les digo, más grande el volumen de empresas que se supone que por el nombre y la trayectoria que tienen en el mercado dominicano, entendemos, tienen una contabilidad organizada cuando realmente no es así. Es uno de los campos logrados que hemos ido perdiendo, Saskia. Eso es así, Mirta. Mira, también, ¿qué ha pasado con la pandemia? Podemos decir que Hora de Té es un programa que ha ayudado mucho a la micro, pequeña y mediana empresa y también al sector empresarial grande, porque nosotros siempre estamos actualizados con todo lo que emana de la Dirección General de Impuestos Internos. Y es tan sencillo como saber el calendario, Mirta, de lo que son los compromisos mensuales que una empresa o una persona física debe liquidar. Vamos a enumerarlo para tener nuevamente ese territorio ganado. Por ejemplo, a principios de mes, el único impuesto que no tiene una fecha fija de pago es el sistema de la seguridad social, que se conoce mayormente como Tesorería de la Seguridad Social, que tiene 3 componentes: el fondo de pensiones, el seguro y el riesgo laboral. Una parte es cubierta por la empresa y otra parte es cubierta por el empleado. Estos 3 componentes son muy importantes. Imagínense ahora, en unos momentos donde la salud es y debería de ser siempre primordial, no tener un seguro médico, que fue una situación que se presentó el año pasado al suspender las empresas a los empleados. El sistema tenía la obligación de cobertura de 2 meses, como cuando te cancelan o tú renuncias. Luego verte sin un seguro en una situación de emergencia como la que está viviendo el mundo sería muy difícil. Bueno. Entonces, este impuesto que no tiene fecha fija se paga del día 1 al día 6, dependiendo de cómo comience el mes, si comienza el día feriado o fin de semana. Siguiendo con los demás impuestos, Saskia, que estábamos hablando del calendario de las fechas. Sí, porque me sacaron. Exactamente, vi que saliste, por eso te refresco de qué estamos hablando. Continuamos con el Infotep, que se paga el día 10 de cada mes. ¿Qué beneficios le otorga el pago de este impuesto? La capacitación del personal de las empresas, que a mi entender y para muestra un botón, les puedo decir que son muchas. Yo siempre digo que el profesional que habla en base a porcentajes sin haber hecho una estadística es mediocre. Por eso cuando no hemos hecho una estadística tenemos que decir son muchos. Son muchas las empresas que no utilizan este beneficio de capacitar a sus empleados en ciertas áreas. Y eso es un privilegio que te dé el pago de este impuesto los días 10 de cada mes, que representa el 1% de la nómina de tu empresa. Ese mismo día 10 se paga también la retención de impuestos sobre la renta a terceros en el formulario que conocemos como IR17. Ahí nosotros hacemos una retención de un 10% de lo que nos facturan terceros si son profesionales o un 2% si son técnicos. Por ejemplo, Mirta, si yo te brindo una asesoría ya a nivel profesional, ¿verdad?
tú eres una empresa y yo soy una persona física, tú debes de retenerme a mí, persona jurídica, en tu caso, y yo persona física. La base de retención recae sobre la persona jurídica. Tú me tienes que retener a mí un 10% de impuestos sobre la renta de la factura que yo te pase. Y como yo soy persona física y tú eres persona jurídica, también me vas a retener 100% el ITEVIS que diga esa factura. ¿Ok? Entonces, esa retención del... ¿Perdón? Pero lo paga la empresa, el Lo paga la empresa, pero también lo presento yo. Lo único que cuando yo lo presento, yo voy a poner un ejemplo, si facturé 100 pesos a la empresa de Mirta, en total de operaciones 100 y te voy a pagar 18, y en una casilla que dice norma 0205, yo voy a contemplar esos 18 pesos, haciendo que el pago sea cero. 18 a pagar menos 18 que me retuvo la empresa de Mirta, el valor sería cero. Pues entonces, licenciado, cualquier persona cualquier empresa que no pague, ¿se da cuenta con la presentación de la persona física? Exactamente, hay una más. Recuérdense que con la implementación de los comprobantes fiscales, el 1 de enero del año 2007, se creó un sistema cruzado de información con la remisión de datos que hacemos en el formulario 606 y 607. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos hablando del servicio que yo como persona física le brinde a la empresa de la licenciada Mirta, yo voy a mandar un 607, esa factura del servicio que yo presté. Pero si yo no lo mando, por ejemplo, ¿cómo yo quedo cruzado, amarrado con la Dirección General de Impuestos Internos? Cuando la empresa de la licenciada Mirta remita su formato 606, donde ella presenta sus gastos. Entonces yo no presenté el ingreso, pero ella presenta el gasto, y ahí Antonio Coronado quedaría amarrado, como que no liquidó el impuesto de ese ingreso que percibió de la empresa de la licenciada Mirta Vargas. ¿Comprenden? Continuando con nuestro calendario de compromisos mensuales, está la fecha del día 15 de cada mes, donde todo empresario, persona física o jurídica, debe de remitir a la Dirección General el formato 606 con sus costos y gastos y el formato 607 con la facturación del mes. Ese mismo día 15 se paga el anticipo al impuesto sobre la renta. ¿Qué es el anticipo del impuesto a la renta? Es el mismo impuesto liquidado que pagamos de nuestra declaración dividido en 12 cuotas, o el 1.5% de la venta bruta, o la 12ª parte del impuesto liquidado, lo que sea más alto. ¿Por qué se llama anticipo? Hasta si buscamos la definición de la palabra anticipo, es algo anticipado a. Como el Estado no sabe cuánto yo voy a facturar en el 2021 porque no tiene una bolita mágica, bueno, que hicimos un chiste al inicio del programa, fuera de cámara, con la bolita mágica. Sí, porque, como el Estado Dominicano no es adivino, ¿verdad? Él te pone a pagar ese anticipo. Ese anticipo, como su nombre lo dice, es anticiparme a lo que tú vas a pagar de impuestos sobre la renta sobre un año. Y es como un ahorro. No se sabe, por eso mismo. Por eso mismo, entonces como él no sabe, él necesita generar ingresos mensualmente, ¿entiende, Mirta y Saskia? Por eso se paga ese anticipo, pero no es un dinero que se pierde. Cuando entonces el año 2021 termina... Oye, ¿cómo me lo devuelven si mi empresa... ¿Cómo tú te lo descuentas? Tú te lo descuentas, Mirta. No es que te lo devuelve, te lo descuentan. Y eso es algo muy importante, por si se me olvida hablando, para que me recuerdes eso que tú acabas de decir. ¿Cómo el Estado me devuelve mis impuestos? Me lo recuerdas, Mirta. Entonces, no ese anticipo... No. A mí no me ese anticipo... No me cabe en la cabeza. No te cabe en la cabeza, Mirta. Ese anticipo yo me lo voy a descontar del valor a pagar que de mi declaración del año 2021. Pero si no da a pagar, se va a crear la figura del saldo a favor, que es un dinero que tú tienes ahí hasta que dé a pagar impuestos sobre la renta a tu empresa para ser descontado. ¿Ok? Entonces, continuando con el calendario, está el último día, donde Antonio Coronado respira profundamente y dice, terminé la jornada del mes y me quedan 10 días de relax.
que no los tengo nunca porque mis clientes siempre por alguna u otra razón tienen que llamarme y tengo que ir a reuniones y realmente no descanso. El día 20 culmina la declaración con el pago del ITEVIS, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, en su formulario IT1. Entonces, ahí ya cubrimos el calendario del mes completo de las actividades comerciales. Entonces, aquí tengo yo unas preguntas, pero el tiempo se nos agotó, por si acaso no se escuchó. El tiempo se nos agotó el tiempo, agotó. No me di cuenta. ¿Ay? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas preguntas que yo recogí en la calle, así que usted va a tener que volver. Claro que sí. Porque claro hay que gente sí. interesada que tenían negocio, no me lo respondo ahora porque cogeríamos 5 programas, pero hay personas que han tenido negocios, por la pandemia han tenido que cerrar y han tenido que seguir declarando, aunque sea en cero, porque no saben cómo es que se van a despegar de impuestos internos. Y debe haber alguna forma de uno deshacerse de eso si tiene. No me lo conteste ahora porque podríamos coger otro programa. Eso es así, eso es así. Ubicación y teléfono. Bien, para comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de las plataformas y redes sociales del programa La Hora de Té o al número telefónico 809-697-1381. Mirta, te quedas para el próximo programa. Te voy a decir cómo el Estado Dominicano te devuelve los impuestos que todos pagamos. Ajá. En salud, ¿verdad? Salud, educación. Ajá. En calle. Seguridad social. Seguridad. Ay, no. Autovías buenas. Adiós. Muchas gracias, licenciado Antonio Coronado. Vamos a ver cómo nos van a devolver. Un placer para mí. Te quiero. Igual. Vamos a la pausa.